Al regresar de un largo viaje de trabajo con un bebé en brazos, el hombre le soltó a su dócil esposa desde el umbral: ¿No me sirves para nada? Eres defectuosa. Ahora tengo una mujer de verdad que me dio un hijo. Mañana mismo te largas. La esposa miró al bebé y asintió en silencio. 3 años después, el hombre se enteró de que el niño no era suyo y, con un ramo de flores en la mano, corrió a buscar a su exmujer. Pero no esperaba una sorpresa tan cruel. Víctor Hernández llevaba casado con Verónica 10 años. Durante ese tiempo, habían pasado por todo tipo de situaciones, incluso la bancarrota, pero su esposa siempre lo había apoyado. Ella lo guiaba, le daba consejos y lo ayudó a conseguir un puesto en una excelente empresa. Y parecía que todo iba viento en popa. El único problema era que seguían sin tener hijo. Verónica apretaba la correa de su bolso con tanta fuerza que parecía que iba a arrancarla. El consultorio del médico le parecía demasiado blanco, demasiado estéril, demasiado frío. 10 años llevaban ella y Víctor intentando ser padres, y cada mes la esperanza se hacía añicos contra la realidad. Al principio se decían que todo pasaría de forma natural. Luego empezaron los estudios. Primero los de ella, después, tras mucho insistir, los de él. El doctor Serrano, un hombre de unos 50 años, con un rostro amable y sienes canosas, hojeaba los resultados sin prisa. Verónica miró de reojo a Víctor. Su marido estaba recostado en el respaldo de la silla con una expresión de piedra. Tenía la mandíbula tensa y los labios apretados en una fina línea. Odiaba estas visitas, las odiaba con toda su alma. ¿Y bien?, dijo finalmente el doctor, quitándose las gafas y limpiándolas con el borde de su bata blanca. He revisado todos los resultados. ¿Y saben qué? Ambos tienen indicadores excelentes. Verónica sintió que algo se rompía dentro de ella. Indicadores excelente. ¿Se suponía que era una buena noticia? ¿Pero por qué entonces se le cortó la respiración? Es decir, comenzó ella. Pero la voz le tembló, traicionándola. Es decir, que desde el punto de vista médico no hay impedimentos para la concepción, explicó suavemente el doctor Serrano. A veces sucede que el cuerpo simplemente necesita tiempo. Quizás están demasiado obsesionados con el tema. El estrés, la tensión, todo eso afecta la función reproductiva. Mi consejo es que intenten relajarse, distraerse. Eliminen cualquier estrés de su vida. Tómense unas vacaciones, cambien de aires. Víctor se levantó bruscamente, empujando la silla, que chirrió contra el linóleo. Todo claro. Gracias, doctor, soltó. Y se dirigió a la puerta. Señor Hernández, si tiene alguna pregunta, intentó detenerlo el médico. No hay preguntas, y cortó Víctor, sin volverse. Verónica se levantó deprisa, apenas alcanzando a tomar su bolso. Muchas gracias, le musitó al doctor y salió corriendo tras su marido. El pasillo de la clínica era largo e impersonal. Víctor caminaba a paso rápido, sin mirar atrás, sin esperarla. Verónica casi corría tras él sobre sus tacones, cuyo golpeteo resonaba en las paredes. Ni siquiera se detuvo en el elevador, empujó con fuerza la puerta de las escaleras y comenzó a bajar, saltando los escalones de 2 en 2. Víctor, espera. Lo llamó ella, pero no reaccionó. Solo cuando salieron a la calle y se dirigieron a su coche negro, estacionado cerca, Víctor finalmente se detuvo. Sacó las llaves y presionó el botón de la alarma. El coche parpadeó con sus luces. Verónica rodeó el vehículo y se sentó en el asiento del copiloto, apenas a tiempo para seguir sus movimientos bruscos. Víctor cerró la puerta de un portazo, metió la llave en el encendido, pero no arrancó el motor. Un pesado silencio se instaló en el coche. Verónica sentía como todo dentro de ella se contraía en un nudo apretado. Sabía lo que venía. Lo sabía por su tenso silencio, por la forma en que sus dedos apretaban el volante. Ya me hice los análisis. Todo está bien. ¿Estás contenta? Escupió finalmente entre dientes. Su voz era baja, pero vibraba con tal furia que Verónica se encogió instintivamente en su asiento. Mi amor, por favor, empezó ella en tono conciliador. Ahora ambos sabemos que estamos sanos. Eso es bueno, ¿verdad? Significa que de verdad solo necesitamos tiempo. El doctor dijo. Estalló Víctor, girándose bruscamente hacia ella. Su rostro se había puesto rojo y las venas de su cuello se hincharon. ¿Te escuchas? Llevamos 10 años esperando este momento. 10 años. Ya fue suficiente. Es hora de dejar esta maldita idea. Pero, Víctor, y que te quede claro de una vez por todas, la señaló con el dedo. No voy a volver a pisar estas clínicas. ¿Me oyes? Nunca más. Es humillante para un hombre. ¿Tienes idea de lo que es? Hacerse esos análisis, sentarse en una sala de espera con un montón de otros fracasados, escuchar esas preguntas. Pero tú mismo entiendes que necesitábamos estar seguros. La voz de Verónica se hacía cada vez más débil. Las palabras se le atoraban en la garganta. Basta,
rugió Víctor con tal fuerza que ella se sobresaltó. No quiero volver a oírlo. ¿Me entiendes? Ni una palabra más. Yo estoy perfectamente. ¿Comprendes? Yo sí, ¿y tú? Se interrumpió, mordiéndose la lengua. En el coche se hizo un silencio denso como el plomo. ¿Y yo qué? Susurró Verónica, con la voz quebrada. Sentía como las lágrimas asomaban a sus ojos, como el nudo en la garganta se hacía más grande. Termina la frase. ¿Y yo qué? Víctor se giró hacia la ventanilla, apretando la mandíbula. Nada, soltó, y giró la llave de encendido. El motor rugió. Víctor salió del estacionamiento bruscamente, con un chirrido de llanta. Durante todo el camino a casa permanecieron en silencio. Verónica miraba por la ventanilla, sin ver las casas, los árboles y la gente que pasaban a toda velocidad. Por dentro, todo le ardía. Entendió perfectamente lo que él no había terminado de decir. Él estaba bien. Por lo tanto, el problema era ella. Era defectuosa, incompleta. No podía darle un hijo. Las lágrimas rodaron por sus mejillas sin que pudiera evitarlo, y Verónica se las secó rápidamente con la mano, esperando que Víctor no se diera cuenta, pero él ni siquiera la miraba. Su vista estaba fija en el camino, su rostro era una máscara de piedra. Cuando llegaron a su casa, Víctor estacionó junto a la reja, pero no apagó el motor. Voy a la oficina, dijo secamente. Tengo mucho trabajo. ¿Ahora? Se sorprendió Verónica, mirando su reloj. Ya eran casi las 7 de la tarde. Dije que tengo mucho trabajo, repitió él, sin mirarla. No me esperes para cenar. Verónica asintió en silencio. Abrió la puerta y bajó. No había dado ni 3 pasos hacia la entrada cuando oyó a Víctor dar marcha atrás y maniobrar. Un segundo después, el coche desapareció tras la curva. Verónica se quedó de pie junto a la reja de su casa, mirando el lugar por donde se había ido el coche. El viento de la tarde le alborotaba el cabello claro, pero no sentía frío. Por dentro estaba tan vacía y helada que ningún clima de otoño podría compararse. Finalmente, se dio la vuelta y caminó lentamente hacia la casa. Abrió la puerta con la llave y entró. La casa la recibió con silencio y oscuridad. No encendió la luz de la entrada, simplemente se quitó los zapatos, dejó el bolso sobre una cómoda y subió las escaleras al segundo piso. En la recámara, se derrumbó sobre la cama, hundiendo el rostro en la almohada. Y solo entonces dio rienda suelta a las lágrimas. Lloró largo y tendido, con sollozos ahogados, como una niña, sin contenerse. Lloró de rabia, de dolor, de un profundo sentimiento de insuficiencia. 10 años había soñado con un hijo. 10 años se había imaginado sosteniendo a su bebé en brazos, cantándole canciones de cuna, besando sus mejillas regordetas. Y ahora Víctor la consideraba defectuosa. Lo había visto en sus ojos, lo había oído en su voz. Yo estoy perfectamente. ¿Y tú? No terminó la frase, pero ella lo entendió. Lo entendió todo. La almohada quedó empapada de lágrima. Verónica se giró boca arriba y se quedó mirando el techo. La habitación estaba oscura, solo una tenue luz del farol de la calle se filtraba por una rendija en las cortinas. A lo lejos ladraba un perro. Pasó un coche. Verónica se puso una mano en el vientre. Vacío. Siempre vacío. ¿Y si tiene razón? Pensó. ¿Y si ya es hora de abandonar este sueño? De resignarme. Pero ¿cómo resignarse a algo que se anhela tanto? ¿Cómo dejar de soñar con lo que has soñado toda tu vida? Cerró los ojos y una nueva ola de lágrimas la cubrió. Lloró durante mucho tiempo, hasta que no le quedaron más lágrimas que derramar, hasta que se quedó sin fuerzas incluso para llorar. Luego, simplemente se quedó acostada, mirando la oscuridad y escuchando el silencio de su casa. Una casa en la que nunca se oiría la risa de un niño. Verónica se despertó con el sonido del despertador, sintiendo como si no hubiera dormido nada. Tenía los ojos hinchados, la cabeza pesada y la boca seca. Extendió la mano hacia el otro lado de la cama y lo encontró vacío. Víctor no había vuelto en toda la noche. Se sentó lentamente, bajando los pies al suelo, y se quedó así unos segundos, con la mirada perdida. Los recuerdos del día anterior la asaltaron con nueva fuerza y el corazón se le estrujó dolorosamente. Pero entonces, Verónica inspiró profundamente y exhaló. No, basta. Tenía que seguir adelante. Se levantó, fue al baño y se miró en el espejo. Su rostro estaba pálido, con ojeras oscuras bajo los ojos y el cabello revuelto. Se lavó la cara con agua fría, intentando recomponerse. Luego se aplicó base, corrector, rímel, de forma mecánica, sin pensar. Escogió la primera ropa que encontró, una blusa beige y una falda lápiz gris hasta la rodilla. Serio, aburrido, anónimo. Cuando bajó a la cocina, encontró una nota sobre la mesa. La letra de Víctor era grande y descuidada. Salí temprano. Llegaré tarde por la noche. Y eso era todo. Ni una palabra de disculpa, ni una explicación de dónde había estado toda la noche. Verónica arrugó la nota y la tiró a la basura. No le apetecía tomar café y tampoco tenía tiempo.
Agarró su bolso y salió de casa. De camino al trabajo, se dio cuenta varias veces de que caminaba en piloto automático. Sin prestar atención al camino, en su cabeza daban vueltas los mismos pensamientos. ¿Quizás de verdad es hora de dejar ir esta idea? Resignarme, seguir viviendo sin obsesionarme con el bebé. Esos pensamientos le traían un ligero alivio, como si se quitara un peso de encima. Sí, tal vez esa era la solución. Simplemente vivir, trabajar, disfrutar de lo que tenía. La oficina de la agencia de publicidad donde Verónica trabajaba como directora de arte estaba en un moderno centro de negocios en el corazón de la ciudad. Estacionó en el aparcamiento subterráneo y subió en el elevador hasta el 8º piso. Al entrar en el espacioso open space con ventanales panorámicos, varios compañeros la saludaron, pero ella solo asintió en respuesta, sin detenerse. Su oficina era pequeña pero acogedora, paredes de cristal, un escritorio blanco, una silla cómoda y un estante con muestras de trabajo. Cuando Verónica abrió la puerta, vio que en su silla ya estaba sentada Tamara, su mejor amiga y colega, la directora creativa de la agencia. Tamara era todo lo contrario a Verónica, vibrante, audaz, con una mata de pelo pelirrojo y un sinfín de pecas en el rostro. Hoy llevaba un vestido verde brillante y unos aretes enormes. Estaba tecleando algo en su teléfono, pero al oír abrirse la puerta, levantó la vista y frunció el ceño al instante. «Amiga», dijo, levantándose de la silla, «traes una cara que no puedes con ella. Todo está bien». Verónica entró en la oficina. Cerró la puerta tras de sí y se dejó caer en la silla para visita. Tamara se sentó frente a ella, escudriñando su rostro. «No sé», admitió Verónica con sinceridad y la voz se le quebró. No planeaba hablar de ello, pero no pudo contenerse. «Ayer fuimos a la clínica. Víctor también se hizo análisis. El doctor dijo que los dos estamos perfectamente de salud, pero no entiendo por qué sigo sin poder embarazarme». «¿10 años, Tamara? Llevamos 10 años intentándolo». Tamara se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la rodilla. «¿Y qué dijo el doctor? ¿Dio alguna recomendación?» «Dijo que solo necesitamos tiempo y menos estrés», se rió Verónica con amargura. Y Víctor se puso furioso. «Me gritó todo el camino a casa. Dijo que no volvería a pisar una clínica, que es humillante para un hombre y luego insinuó que es por mi culpa que no podemos tener un hijo». «¿Qué?». Tamara se enderezó y sus ojos brillaron. «¿Lo dijo en serio? ¿Después de que el doctor dijera que ambos están bien?» «No lo dijo completo, pero lo entendí». Verónica se frotó las sienes, sintiendo que se avecinaba un dolor de cabeza. Dijo, «Yo estoy perfectamente. ¿Y tú?». Y se calló. «Pero no soy tonta, Tamara. Lo entendí todo». Tamara se levantó y caminó por la oficina, claramente tratando de contener sus emociones. «Oye», dijo finalmente, deteniéndose junto a la ventana y volviéndose hacia su amiga. «¿Y si simplemente no eres compatible con Víctor? Ya sabes, a veces pasa. Con uno no funciona y con otro, de repente, sucede». Leí sobre eso. Existe algo llamado incompatibilidad biológica, cuando las personas son sanas por separado, pero juntas no pueden concebir. Verónica arqueó una ceja, mirando a su amiga con sorpresa. «¿Estás diciendo que Víctor y yo no somos compatibles?». «Pues no lo sé». Tamara regresó y se sentó de nuevo frente a ella. «Pero, sinceramente, creo que con Víctor te has convertido en una ratoncita gris». «¿De verdad, Nika? Antes eras tan brillante, tan activa. ¿Recuerdas cómo nos divertíamos en las fiestas de la empresa? ¿Cómo proponías ideas creativas loquísimas que dejaban a los clientes fascinados? Tenías un montón de proyectos interesantes. Siempre estabas llena de energía». Hizo una pausa y Verónica sintió que algo se le encogía por dentro. «¿Y ahora qué?», preguntó en voz baja. «Y ahora es como si te estuvieras enterrando en vida en esa rutina», dijo Tamara, con suavidad pero con firmeza. «Mírate. ¿Cuándo fue la última vez que te pusiste algo llamativo? ¿Cuándo fue la última vez que salimos juntas a algún sitio que no fuera el trabajo? Siempre estás en casa con Víctor. Le llamas cada hora cuando está de viaje. Vives su vida, no la tuya». Verónica abrió la boca para protestar, pero las palabras se le atascaron en la garganta, porque Tamara tenía razón. ¿Cuándo fue la última vez que hizo algo para sí misma? ¿Que compró ropa que le gustaba a ella? ¿Y no la que aprobaría Víctor? «Es que yo», empezó. Pero Tamara la interrumpió, tomándola de la mano. «Es que intentas ser la esposa perfecta. Lo entiendo. Pero, Nika, ¿te estás perdiendo a ti misma? Y se nota. Soy tu mejor amiga. Te conozco desde hace 15 años y veo cómo estás cambiando. Y no para mejor». «A Víctor no le gustan los colores vivos», dijo Verónica en voz baja, y solo en ese momento se dio cuenta de lo patético que sonaba. «Dice que se ve vulgar». «¿Y a ti?», preguntó Tamara. «¿A ti te gustan los colores vivos?». Verónica se quedó pensando. Antes, su armario estaba lleno de vestidos llamativos,
blusas de todos los colores del arco iris. Le encantaba el esmeralda, el color vino, el azul eléctrico y ahora su closet era una infinita gama de grises, beiges y negros. Si me gustan, admitió. Pero a Víctor. Al diablo con lo que piense Víctor, estalló Tamara. ¿Vives para ti o para él? La pregunta quedó flotando en el aire. Verónica no supo qué responder. Miró a su amiga y sintió que algo se rompía por dentro. Todo lo que Tamara decía era verdad. Doloroso, desagradable. Pero la verdad, ¿cuándo fue la última vez que simplemente nos vimos? Continuó Tamara, un poco más calmada. Siempre te niegas. ¿Que si tienes una cena con Víctor? ¿Que si él quiere pasar la noche juntos? ¿Que si necesita que estés en casa? ¿Y dónde está tu vida? Nika, ¿dónde están tus deseos? Es mi marido, objetó débilmente Verónica. No puedo. Claro que puedes, dijo Tamara con firmeza. Puedes tener tu propia vida y estar casada al mismo tiempo. Es normal. Una relación sana es cuando cada uno tiene su espacio, sus amigos, sus intereses. Y en tu caso, todo gira en torno a Víctor. Verónica bajó la mirada y se fijó en sus manos que siempre habían estado cuidadas, con una manicura impecable de color neutro. A Víctor no le gustaba el esmalte de uñas llamativo. Decía que no era serio. No lo sé, susurró. Quizás tengas razón, pero lo amo. Tamara, llevamos 10 años juntos. Hemos pasado por mucho. Cuando tuvo su crisis de negocios, yo lo apoyé. Cuando lo perdió todo, estuve a su lado. Construimos esto juntos. No digo que no lo ames, dijo Tamara con suavidad, y no digo que sea una mala persona. Simplemente, a veces en una relación, una persona se disuelve por completo en la otra, y eso no es bueno, para nadie. Se quedaron en silencio. En la oficina reinaba la calma, solo se oían las voces apagadas de los empleados, los timbres de los teléfonos y el tecleo de los teclados tras las paredes de cristal. Oye, ¿vamos a algún sitio hoy después del trabajo?, propuso Tamara. ¿Al menos a un café? Para platicar a gusto, como antes, para que te distraigas un poco. Verónica quería aceptar. Tenía muchas ganas, pero de inmediato recordó que Víctor probablemente la estaría esperando en casa, que podría llamarla para preguntarle dónde estaba, que no le gustaría que se tardara sin avisar. No sé. Tamara, empezó. Hoy no tienes ningún plan, la interrumpió Tamara. ¿Y si lo tenías? Se cancela. Necesitamos hablar. Hablar en serio, por favor. En la voz de su amiga había una preocupación tan sincera que Verónica no pudo negarse. Está bien, asintió. Después del trabajo. Tamara sonrió radiante y la abrazó. Perfecto. Necesitas descansar un poco de todo esto, vivir un poco para ti. Se levantó, se arregló el vestido y se dirigió a la puerta. Por cierto, se giró en el umbral. Tengo una idea para ti. Un cliente nuevo, una gran cadena de tiendas deportivas, busca una propuesta creativa fresca para su campaña de verano. Pensé que podrías tomar este proyecto. ¿Recuerdas lo genial que trabajaste hace 2 años, Tamara? No estoy segura, empezó Verónica. Nika, tienes talento, dijo su amiga con seriedad. Mucho talento. Simplemente se te ha olvidado. Piénsalo. Este proyecto podría ser tuyo. ¿En solitario? ¿Sin equipo? Si quieres. Total libertad de acción. Le guiñó un ojo y salió, dejando a Verónica sola con sus pensamientos. Verónica se sentó en su escritorio y encendió la computadora, pero no podía concentrarse en el trabajo. Las palabras de Tamara daban vueltas en su cabeza, sin darle tregua. Ratoncita gris, sacó su teléfono y abrió la cámara frontal. Se miró el reflejo. Blusa beige, el cabello recogido en un moño pulcro, maquillaje discreto. Realmente parecía gris, insignificante. Verónica se recordó a sí misma 10 años atrás, cuando acababa de conocer a Víctor. Era diferente entonces. Usaba vestidos llamativos, se pintaba los labios de rojo escarlata, iba a fiestas, viajaba con sus amigos. Tenía una vida llena de color. ¿Cuándo había cambiado todo? Gradualmente, imperceptiblemente. Primero, Víctor le pidió que no se pusiera un vestido en particular, demasiado corto. Luego dijo que el labial rojo parecía provocador. Después le pidió que no fuera a las fiestas de la empresa sin él. No vaya a ser que alguien se te insinúe. Y ella aceptaba, porque lo amaba, porque quería ser perfecta para él. Pero en algún punto de ese proceso, se había perdido a sí misma. Verónica se pasó la mano por la cara y cerró la cámara. No, ahora no. Ahora tenía que trabajar. Pensaría en eso más tarde. Abrió la carpeta con los proyectos actuales e intentó concentrarse, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la conversación con Tamara, a lo que había dicho sobre Víctor, sobre la posibilidad de que simplemente no fueran compatibles. ¿Y si era verdad? Verónica sacudió la cabeza, ahuyentando esos pensamientos. No podía pensar así. Víctor era su marido. Llevaban 10 años juntos. Se amaban.
Simplemente estaban pasando por un periodo difícil. Todo se arreglaría. Pero una voz interior le susurraba, ¿y si no se arregla? El día se hizo insoportablemente largo. Verónica intentó trabajar, pero lo hacía fatal. Se distraía constantemente, divagaba, volvía mentalmente a la pelea de ayer, a las palabras de Tamara, a su vida en general. A la hora de la comida ni siquiera fue al comedor, se quedó sentada en su oficina, mirando por la ventana la ciudad a sus... La gente corría a sus asuntos, los coches circulaban por las calles, la vida bullía, y ella estaba estancada, atrapada en una relación que parecía ya no traerle alegría, atrapada en el sueño de un hijo que no llegaba, atrapada en el papel de la esposa perfecta, un papel en el que había olvidado quién era en realidad. Al final de la jornada laboral, Tamara se asomó a su oficina. Vámonos, amiga, a distraernos un poco. Verónica miró el reloj, 5:55. Podría haberse ido antes, alegando un dolor de cabeza, pero en lugar de eso, asintió, apagó la computadora y tomó su bolso. Mientras bajaban en el elevador, Verónica se sorprendió pensando que, por primera vez en mucho tiempo, estaba haciendo algo espontáneo, algo para ella. Y la sensación era extraña, un poco aterradora, pero a la vez liberadora. Verónica y Tamara pasaron casi 2 horas en un café acogedor. Bebieron capuchino, comieron pastel de queso y hablaron de todo, del trabajo, de nuevos proyectos, de una película que acababa de estrenarse, de planes para el fin de semana. Tamara contaba anécdotas divertidas y Verónica se descubrió riendo. Riendo de verdad, no sonriendo cortésmente como se había acostumbrado a hacer últimamente. No hablaron de Víctor, no hablaron de hijo. Tamara parecía evitar esos temas a propósito, dándole a su amiga la oportunidad de simplemente descansar, distraerse, estar consigo misma. Y Verónica se lo agradeció. Cuando salieron a la calle, ya estaba oscuro. La noche de otoño envolvía la ciudad en su frescura. Los faroles se habían encendido y los escaparates de las tiendas invitaban con su cálida luz. Se abrazaron para despedirse y Tamara le apretó las manos con fuerza. «Recuerda lo que te dije», dijo con seriedad. «No eres una ratoncita gris, eres una mujer brillante y talentosa. Simplemente se te ha olvidado. No dejes que nadie apague tu luz. Nika, ni siquiera tu marido». Verónica asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Se despidieron y cada una tomó su camino. Solo de camino a casa, Verónica se acordó del teléfono. Lo sacó de su bolso y descubrió que estaba sin batería. La pantalla estaba negra, el botón de encendido no respondía. Qué raro, por la mañana estaba casi lleno. Seguramente había olvidado cerrar alguna aplicación y le consumió toda la carga. Se encogió de hombros y volvió a guardar el teléfono en el bolso. La tarde con Tamara le había sentado bien. Se sentía viva. Sí, esa era la palabra. Viva. Como si por unas horas se hubiera quitado un pesado fardo y pudiera volver a respirar a pleno pulmón. Cuando giró en su calle, el reloj marcaba las 7:40. Normalmente volvía a casa sobre las 7. Hoy se había retrasado 40 minutos. Víctor ya debía de estar en casa. Se sorprendería de que ella no estuviera. Las luces de la casa estaban encendidas, lo que significaba que Víctor, en efecto, estaba en casa. Abrió la reja. Caminó por el sendero hasta la puerta principal e introdujo la llave en la cerradura. Apenas cruzó el umbral, la recibió el silencio. Un silencio pesado y tenso. Verónica se quitó los zapatos y entró al recibidor. Y entonces, de la sala, salió Víctor. Su rostro era una máscara de piedra. Las mandíbulas apretadas, la mirada fría, los brazos cruzados sobre el pecho. Estaba de pie en el marco de la puerta, mirándola como si hubiera cometido algo imperdonable. «¿Dónde estabas?», siseó entre dientes. Verónica se estremeció ante su tono. Había visto a Víctor enojado, irritado, incluso furioso. Pero ahora en su voz había algo más, algo frío y aterrador. «Me quedé trabajando hasta tarde», respondió, intentando mantener la calma. Había que terminar un proyecto urgente. El cliente quiere la presentación para mañana por la mañana. «¿Trabajando?», repitió Víctor, dando un paso hacia ella. «Qué interesante, porque te llamé como 5 veces y no contestaste». Verónica se acordó del teléfono sin batería y rebuscó en su bolso. «Es que se me descargó el teléfono y no me di cuenta». Sacó el teléfono y le mostró la pantalla negra. «Mira, está apagado». Víctor miró el teléfono y luego desvió la mirada hacia ella. En sus ojos había desconfianza. ¿Sospecha? Algo oscuro y desagradable. «Qué conveniente», se burló. «El teléfono se descarga en el momento justo». «Víctor, ¿de qué hablas?». Verónica empezaba a preocuparse. Nunca le había oído hablar así. ¿De verdad estaba trabajando? ¿Puedes llamar a Tamara? Ella te lo confirmará. ¿Tamara?, resopló él. «Tu amiguita». «Claro. Ella siempre te cubrirá. Llevan mucho tiempo siendo amigas, ¿verdad?». Dio otro paso.
Verónica retrocedió instintivamente, pegándose a la pared del recibidor. «Víctor, me estás asustando», dijo en voz baja. «¿Qué pasa? ¿Por qué te comportas así? ¿O quizás estabas con tu amante?», soltó de repente, y su voz se volvió un susurro. Se acercó hasta quedar pegado a ella, cerniéndose sobre ella. «¿Qué?». Verónica no podía creer lo que oía. «¿Te has vuelto loco? ¿De qué demonios hablas? ¿Quizás por eso no puedes embarazarte?», continuó él, ignorando sus palabras. «Porque te acuestas con el hombre equivocado. Porque me estás engañando». «Víctor, para allá». La voz de Verónica temblaba. «Estás diciendo puras tonterías. Yo nunca». «¿Me oyes? Nunca te he engañado». Pero él parecía no escucharla. Algo dentro de él se había roto. La agarró del cuello con ambas manos y la empujó contra la pared. No con mucha fuerza, pero lo suficiente para que sintiera miedo. Un miedo real, frío, que le helaba la sangre. «No me mientas, Siseo», inclinándose hacia su oído. «Sé que te tardaste a propósito, que no contestaste las llamadas a propósito. Dime la verdad. ¿Dónde estabas? ¿Con quién?». «Víctor», la voz de Verónica se rompió en un susurro. Sus dedos presionaban su cuello, sin causarle un dolor agudo, pero dejando claro que podía apretar más fuerte. «Suéltame. Me estás lastimando». Él la miró a los ojos, y ella no reconoció a ese hombre. No era su marido. No era el hombre con el que se había casado. En su mirada había tanta rabia, tanta sospecha, tanto odio. «¿Estás completamente loco?», susurró ella, y las lágrimas rodaron por sus mejillas. «Suéltame, por favor». Verónica rompió a llorar. Nunca había visto a Víctor así. Nunca le había puesto una mano encima. Nunca la había amenazado. Nunca la había asustado. Pero ahora sentía un miedo real. Miedo por su vida, por su integridad, por lo que pudiera pasar a continuación. «Víctor, por favor», sollozaba. «Me haces daño. Suéltame, te lo ruego». Durante unos segundos que parecieron una eternidad, él se quedó así, apretándole la garganta. Luego, como si despertara de un trance, la soltó bruscamente y retrocedió. Verónica se llevó las manos al cuello, tosiendo y tratando de recuperar el aliento. Las lágrimas corrían por su rostro, el corazón le latía desbocado en el pecho. Víctor estaba de pie en medio del recibidor, mirando sus propias manos como si no pudiera creer lo que acababa de hacer. Su rostro estaba pálido. Gotas de sudor le perlaban la frente. «Yo», empezó, pero la voz se le quebró. Verónica seguía pegada a la pared, incapaz de moverse. Estaba temblando. Miraba a su marido con los ojos desorbitados de terror, sin poder pronunciar palabra. Víctor se pasó una mano por la cara, se dio la vuelta y se fue a la sala. Un segundo después, la puerta se cerró de un portazo. Verónica oyó cómo encendía la televisión a todo volumen. Lentamente, se deslizó por la pared hasta el suelo, abrazó sus rodillas y rompió a llorar. En silencio, sin hacer ruido, para que él no la oyera. Lloraba de miedo, de rabia, de ver cómo su vida se había convertido en una pesadilla. ¿Cómo había sucedido? ¿Cuándo se había torcido todo? Se quedó sentada en el suelo del recibidor, llorando, incapaz de parar. En su cabeza daban vueltas pensamientos, a cada cual más aterrador. ¿Y si volvía a perder el control? ¿Y si la próxima vez no se detenía? ¿Y si esto era solo el principio? Verónica no supo cuánto tiempo estuvo así. Quizás 10 minutos, quizás media hora. Finalmente, reunió fuerzas, se levantó con las piernas temblorosas y subió las escaleras al segundo piso. No entró en su recámara, temiendo que Víctor pudiera estar allí. En su lugar, fue a la habitación de invitados, se encerró con llave y se derrumbó en la cama. Se quedó acostada, mirando el techo, sin poder creer que eso le estuviera pasando a ella. ¿A ellos? ¿Acaso su matrimonio había llegado a esto? A la violencia, a las amenazas, al miedo. Verónica sacó su teléfono, lo conectó al cargador y lo encendió. La pantalla se iluminó y, un minuto después, empezaron a llover notificaciones. 5 llamadas perdidas de Víctor, 3 mensajes de voz. Varios mensajes en una aplicación. Abrió los mensajes de voz. El primero era tranquilo. «Nika, ¿dónde estás? Llámame cuando te desocupes». El segundo, ya nervioso. «¿Por qué no contestas? Estoy preocupado. Llámame de inmediato». El tercero, furioso. «Si no me contestas en los próximos 10 minutos, iré a buscarte a tu trabajo. Y si me entero de que me mentiste, te va a ir muy mal». A Verónica se le heló la sangre al escuchar esos mensajes. ¿Cómo no se había dado cuenta antes de lo controlador que era, de cómo vigilaba cada uno de sus pasos? ¿Cómo no había visto esas señales de alerta? Se pasó una mano por el cuello. Todavía sentía la presión de sus dedos. Mañana seguramente tendría moretones. Tendría que cubrírselos con una bufanda o un suéter de cuello alto. Llamaron a la puerta. Verónica se sobresaltó y se quedó inmóvil.
Nika. La voz de Víctor sonaba apagada. ¿Puedo pasar? Ella guardó silencio, temiendo moverse. Nika, por favor, continuó él. Necesito hablar contigo. No quiero, logró decir. Vete. Hubo una pausa. Luego oyó como él suspiraba. Perdóname, dijo en voz baja. Perdóname. No quise hacerlo. No sé qué me pasó. Es que estaba muy preocupado. No contestabas y pensé diablos. No sé qué pensé. Perdón. Verónica guardó silencio. Las lágrimas volvieron a asomar, pero las contuvo. Abre, por favor, rogó Víctor. Hablemos. Te prometo que algo así no volverá a pasar. Te lo prometo. Vete, repitió ella. Más alto. No quiero verte. Oyó cómo se apoyaba en la puerta. Durante unos minutos hubo silencio, y Verónica pensó que ya se había ido. Pero entonces él volvió a hablar. Entiendo que estés enojada, y tienes razón. Me porté como un miserable. Pero, Nika, te amo. Es que últimamente me estoy volviendo loco con todo esto, con las visitas a los médicos, con que nada funcione. Me desquito contigo, y eso no está bien. Lo sé, y te prometo que voy a trabajar en ello. Solo, por favor, no te quedes así en silencio. Di algo, lo que sea. Verónica cerró los ojos. Una parte de ella quería creerle. Quería abrir la puerta, abrazarlo, decirle que todo estaría bien. Pero otra parte, la que todavía sentía sus manos en su cuello, le gritaba que no lo hiciera. Mañana, dijo finalmente. Hablaremos mañana. Ahora déjame en paz. Una larga pausa. Luego, Víctor dijo en voz baja. Está bien, mañana será. Oyó sus pasos alejándose por el pasillo. La puerta de la recámara principal se cerró. Verónica soltó el aire y volvió a acostarse. No pudo dormir. Pasó toda la noche en vela, escuchando los sonidos de la casa, sobresaltándose con cada susurro, cada crujido. Por la mañana se despertó con la luz que se colaba por las cortinas. La cabeza le partía, el cuerpo le dolía y los ojos los tenía hinchados de tanto llorar. Verónica se levantó lentamente, se acercó al espejo y se examinó el cuello. Donde Víctor le había apretado los dedos, se veían unas tenues marcas rojizas. No eran moretones, pero eran lo suficientemente visibles. Se lavó la cara con agua fría, intentó arreglarse un poco y abrió con cuidado la puerta de la habitación. La casa estaba en silencio. Verónica bajó y encontró una nota en la mesa de la cocina. Nika, perdón. Necesito pensar. Salgo esta mañana en un viaje de trabajo. Es a largo plazo. Unos 3 meses. Volveré y lo arreglaré todo. Te lo prometo. Te amo, Víctor. Verónica leyó la nota 2 veces, luego la arrugó en su puño. Un viaje de trabajo, claro. Qué conveniente. Hacer un desastre y largarse. Pasó a la sala y se dio cuenta de que algunas de las cosas de Víctor habían desaparecido. Su maleta, su maletín de trabajo, su laptop se lo había llevado todo. Se había ido sin siquiera despedirse. Verónica se sentó en el sofá y se quedó mirando un punto fijo. 3 meses. 3 meses estaría sola. Una parte de ella sintió alivio. No tendría que tener miedo. No tendría que andar de puntillas. No tendría que justificarse por cada minuto que llegara tarde. Pero otra parte sentía un vacío inmenso. Los primeros días pasaron como en una neblina. Verónica iba a trabajar, cumplía con sus obligaciones, hablaba con sus colegas, pero todo era mecánico. Por las tardes, volvía a la casa vacía y pasaba el tiempo en soledad. Víctor llamó cada noche. Al principio, ella no contestaba, pero luego decidió que era una tontería. Hablaban poco. Él le contaba sobre su viaje, sobre las negociaciones, sobre cuánto la extrañaba. Ni una palabra sobre aquella noche, ni una disculpa. Como si no hubiera pasado nada. Pero Verónica recordaba cada segundo de esa noche. Y cada vez que él llamaba, se tensaba sin querer, apretando el teléfono en la mano. Pasó una semana, 2, 3. Víctor llamaba cada vez con menos frecuencia. Primero cada 2 días, luego cada 3. Verónica intentaba llamarlo ella, pero no contestaba. Le escribía mensajes, los leía, pero no respondía. Después de un mes, sus llamadas cesaron por completo. Verónica estaba sentada en la cocina con una taza de té frío, mirando el teléfono. La última llamada había sido hacía 4 días. Intentó llamar de nuevo. El tono de llamada. Luego, el buzón de voz. Le envió un mensaje. Víctor, ¿estás bien? ¿Por qué no contestas? Mensaje leído. Sin respuesta. Dejó el teléfono sobre la mesa y se cubrió la cara con las manos. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué no decía nada? ¿Habría pasado algo? O Verónica no quería pensar en eso. O no quería imaginar que Víctor pudiera tener razones para evitarla, que pudiera estar ocultando algo. Pero los pensamientos se agolpaban en su cabeza, uno más angustiante que el otro, y no podía hacer nada para detenerlo. Los 3 meses se convirtieron en una prueba.
Verónica aprendió a vivir sola en la gran casa que una vez le pareció un nido acogedor y que ahora se asemejaba a un museo con habitaciones vacías y el eco de sus propios pasos. Víctor no había llamado en 2 meses, no enviaba mensajes, como si se lo hubiera tragado la tierra. Ella intentaba no pensar en él, se sumergió de cabeza en el trabajo. Tamara la apoyaba constantemente, la invitaba a pasear, al cine, a cafés. Y poco a poco, Verónica empezó a sentirse mejor, más ligera, más libre. Dejó de esperar sus llamadas, dejó de sobresaltarse con cada notificación en el teléfono. Pero cuando llegó el día de su regreso, Verónica no pudo evitar sentirse nerviosa. No sabía qué esperar, disculpas, explicaciones, o simplemente llegaría como si nada hubiera pasado. Estaba sentada en la cocina con una taza de té cuando oyó el sonido de un coche en la entrada. El corazón le dio un vuelco. Verónica dejó la taza sobre la mesa y se levantó lentamente. Fue al recibidor y se quedó inmóvil junto a la puerta, escuchando. La puerta del coche se cerró de un portazo. Luego, otra. Verónica frunció el ceño. 2 puertas. Quizás había llegado en un taxi. Los pasos se acercaban a la casa. Verónica oyó la voz de Víctor. Decía algo. Y otra voz, femenina, joven, sonora. El corazón se le hundió en el pecho. Verónica se llevó una mano al pecho, sintiendo como todo por dentro se contraía en un nudo apretado. No, por favor, eso no. La llave giró en la cerradura. La puerta se abrió de par en par. En el umbral estaba Víctor, bronceado, descansado, con un traje caro. Y a su lado, una chica de unos 20 y tantos años, frágil, rubia, con unos enormes ojos azules. Y en los brazos de Víctor, un bebé envuelto en una manta azul. Verónica se quedó paralizada, incapaz de decir una palabra. Su mirada saltaba de Víctor a la chica, y luego al bebé. Su cerebro se negaba a procesar lo que estaba sucediendo. Víctor entró, sin siquiera saludar. En su rostro había una expresión fría, distante, casi de desprecio. No me sirves para nada. Eres defectuosa. Ahora tengo una mujer de verdad que me dio un hijo. Mañana mismo te largas, soltó, sin siquiera mirar a Verónica. ¿Qué? ¿Logró articular ella? Sin dar crédito a sus oídos. Víctor finalmente la miró. En sus ojos no había ni una pizca de arrepentimiento, solo indiferencia. Verónica sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Miraba a la chica que estaba junto a Víctor, aferrada a un bolso, y no podía creer lo que estaba pasando. Todo parecía una pesadilla. Víctor susurró, pero la voz le tembló, traicionándola. No empieces, cortó él. Ya lo he decidido todo. Ahora tengo una familia de verdad. ¿Y tú? La recorrió con la mirada de arriba a abajo con desdén. Tú solo ocupas espacio. La chica permanecía en silencio, con la vista en el suelo. Verónica notó cómo se movía incómoda de un pie a otro, como si se escondiera detrás de él. Mañana, repitió Víctor. ¿Para la tarde? No quiero verte aquí. Se dio la vuelta y entró en la sala. La chica lo siguió apresuradamente. Verónica se quedó de pie en el recibidor, aturdida, devastada. El bebé en sus brazos. Su hijo. Habían estado juntos todo este tiempo. Todos esos viajes de trabajo. Verónica subió lentamente las escaleras hacia la recámara. Le temblaban las manos, las piernas apenas le respondían. Sacó una maleta del armario y empezó a meter sus cosas de forma mecánica, ropa, zapatos, documentos, joyas, fotografías, las que salía ella sola. Sin Víctor. Dejó todo lo demás. Cuando la maleta estuvo llena, bajó. De la sala llegaba el llanto de un bebé y la voz de la chica intentando calmarlo. Víctor decía algo con irritación, bruscamente. Verónica se detuvo en el marco de la puerta y observó la escena. Víctor sentado en el sofá con el teléfono en la mano, la chica meciendo al bebé que lloraba. La casa que ya no era su casa. Adiós, dijo en voz baja. Víctor ni siquiera levantó la vista del teléfono. Ya era hora. Verónica salió de la casa con su maleta, cerró la puerta tras de sí y se subió a un taxi. Solo cuando el conductor arrancó el motor y se alejó de la reja, se permitió llorar. Lloró a lágrima viva durante todo el trayecto, apenas viendo a través de las lágrimas. Lloraba de dolor, de humillación, porque su vida se había derrumbado en un instante. Llegó a casa de Tamara, un pequeño apartamento en el centro de la ciudad. El taxi se detuvo. Sacó el teléfono con manos temblorosas y marcó el número de su amiga. Bueno, respondió Tamara al segundo timbrazo. Tamara, la voz de Verónica se rompió en un sollozo. ¿Puedo ir a tu casa? Nika, ¿qué pasó? Se alarmó Tamara al instante. Estoy afuera de tu edificio. ¿Puedes bajar? Ya voy para allá. Un minuto después, Tamara salió corriendo del portal, en pantuflas y bata. Al ver a su amiga de pie con una maleta y el rostro bañado en lágrimas, se acercó y la abrazó. Dios mío, ¿qué pasó? Repitió,
y en su voz había una preocupación genuina. Verónica no podía hablar, simplemente lloraba, hundida en el hombro de Tamara, mientras ella le acariciaba el pelo y le susurraba palabras de consuelo. «Vamos arriba», dijo finalmente Tamara. «Te preparo un té y me cuentas todo». Subieron al apartamento. Verónica se sentó en el sofá, abrazándose a sí misma como si intentara calentarse. Tamara trajo té, se sentó a su lado y le tomó la mano. «A ver, cuéntame qué pasó», le pidió con suavidad. Verónica respiró hondo, tratando de calmarse. «Víctor tiene otra mujer», empezó. Y la voz volvió a quebrársele. «Y le dio un hijo. Llegaron juntos hoy, y él me corrió de la casa, me dijo que me largara, me llamó defectuosa». Tamara ahogó un grito, cubriéndose la boca con la mano. «¿Qué? No. ¿Es en serio?» «Así me lo dijo», asintió Verónica, y las lágrimas volvieron a rodar por sus mejillas. «Dijo que no me necesitaba, que ahora tenía una familia de verdad, y que yo solo ocupo espacio». «¡Qué cabrón!», se le escapó a Tamara, y sus ojos brillaron de ira. «No. ¿Te das cuenta? ¡Qué miserable! ¿Y sabes qué? Qué bueno que no le diste un hijo a ese infeliz. Si ya llegó con un bebé, significa que te estuvo engañando por meses. Imagínate si ahora estuvieras embarazada y él te sale con esto». Verónica sollozó, secándose las lágrimas. «Pero ahora no tengo a dónde ir, Tamara. La casa estaba a su nombre. No tengo ningún derecho sobre ella. No me traje nada, solo mi ropa. ¿Qué voy a hacer ahora?» Tamara la abrazó con fuerza. «No vas a hacer nada. Te quedarás conmigo por ahora. Mi apartamento tiene 2 recámaras. Hay espacio de sobra. Todo va a estar bien. ¿Me oyes? Saldremos de esto junta». «Gracias», susurró Verónica, acurrucándose junto a su amiga. «Gracias». Se quedaron así, abrazadas, durante mucho tiempo, hasta que Verónica lloró todo lo que tenía dentro. Luego Tamara la acomodó en el sofá. Le trajo una manta y más té. «Oye, ¿y vas a presentar los papeles del divorcio?», preguntó Tamara. «Sí», asintió Verónica. «Por supuesto. No quiero seguir atada a él». «Haces bien. Mañana mismo vamos con un abogado. Arreglamos todo como se debe. Y piénsalo. A lo mejor puedes sacarle algo. Propiedades. Alguna compensación». Verónica negó con la cabeza. «No quiero nada de él. Solo mi libertad». El primer mes fue el más difícil. Verónica no encontraba su lugar. Se despertaba llorando por las noches. Durante el día andaba como en una nube. Le dolía la traición, la humillación, el hecho de que 10 años de su vida se hubieran ido a la basura. Pero Tamara siempre estuvo a su lado. Apoyó a su amiga en los momentos más oscuros, la distraía cuando la situación se volvía insoportable. Iban juntas a cafés, al cine. Tamara incluso convenció a Verónica de inscribirse en un gimnasio. «Necesitas sacar todo ese dolor», le decía, «y el deporte es la mejor manera». Y tenía razón. Poco a poco, Verónica empezó a sentirse mejor. El ejercicio físico le ayudaba a liberar las emociones negativas. Después de entrenar, caía rendida y se dormía sin pensamientos tortuosos. Pasó medio año. El divorcio se tramitó rápidamente. Víctor no se opuso, ni siquiera se presentó en la audiencia. Envió a su abogado, quien firmó todos los papeles en silencio. Verónica obtuvo su libertad, pero nada más. La casa, el coche, todos los ahorros, todo se lo quedó Víctor. Pero a ella no le importaba. Estaba empezando una nueva vida desde cero. Verónica cambió su guardarropa. Tiró toda esa ropa gris y beige y compró vestidos y blusas de colores vivos y saturados. Se tiñó el pelo de un tono más claro. Se hizo un nuevo corte. Al mirarse en el espejo, veía a una desconocida. Pero esa desconocida le gustaba. Viva, radiante, libre. En el trabajo, tomó el nuevo proyecto, el que Tamara le había ofrecido, la gran campaña publicitaria para la cadena de tiendas deportivas. Verónica se sumergió de lleno en el trabajo, y el resultado superó todas las expectativas. El cliente quedó encantado, y sus ideas creativas se convirtieron en tema de conversación en toda la agencia. Pasó un año. La vida de Verónica había cambiado por completo. Iba a exposiciones, al teatro, viajaba con Tamara, conoció a gente nueva, hizo amigos. Por fin estaba viviendo de verdad. Y entonces ocurrió algo que no esperaba en absoluto. Sucedió en una de las fiestas de la empresa. A Verónica no le gustaban esos eventos, pero Tamara la convenció de ir. «Por favor, no me dejes sola con estos aburridos», le suplicó. «Solo tienes que estar un par de horas». Verónica aceptó. Se puso un vestido esmeralda que resaltaba su figura y el color de sus ojos, unos zapatos de tacón, y fue a la fiesta. El restaurante era elegante. Luz tenue, música en vivo, mesas con manteles blancos impecables. Verónica tomó una copa de vino y se sentó en una mesa en un rincón, observando a sus colegas. Y entonces lo vio.
Un hombre alto, de unos 40 años, con un traje oscuro, pelo corto y una mirada penetrante. Estaba de pie junto a la barra, hablando por teléfono. Verónica no sabía quién era, pero algo en él le llamó la atención. El hombre terminó la conversación, guardó el teléfono en el bolsillo y se giró directamente hacia ella. Sus miradas se encontraron. Él sonrió. Ella le devolvió la sonrisa. Se acercó a su mesa. ¿Puedo acompañarte?, preguntó. Y su voz era profunda y agradable. Claro, asintió Verónica. Se sentó frente a ella y le tendió la mano. Maximiliano Aguirre, soy el nuevo inversor de la agencia. Verónica Morales, se presentó ella, estrechándole la mano. Directora de arte. Se pusieron a hablar. Resultó que Maximiliano había invertido recientemente en la agencia y planeaba participar activamente en el desarrollo del negocio. Era inteligente, culto, con un buen sentido del humor. Verónica no se dio cuenta de cómo pasó el tiempo. Cuando la noche llegaba a su fin, Maximiliano la acompañó hasta un taxi. Fue un verdadero placer conocerte, dijo él. Quizás podríamos comer juntos algún día, para discutir asuntos de trabajo. Con mucho gusto, sonrió Verónica. Intercambiaron números, y ese fue el comienzo. Maximiliano resultó ser completamente diferente a Víctor. Era atento, cariñoso, respetaba su opinión y su espacio. Salían, tenían citas, hablaban durante horas de todo y de nada. Y poco a poco, Verónica se dio cuenta de que se estaba enamorando. Unos meses después, se casaron. La boda fue sencilla, solo con los más cercanos. Tamara fue la madrina y lloró de felicidad al ver a su amiga. Estoy tan feliz por ti, y le susurraba, abrazando a Verónica. Te mereces esta felicidad. Y luego tuvieron gemelas, 2 niñas preciosas, Alicia y Bárbara. Verónica no podía creer su suerte. Por fin era madre. Por fin tenía una familia de verdad. Habían pasado 3 años desde el día en que Víctor la echó de su casa. Verónica estaba de pie junto a la ventana de su oficina, mirando la ciudad. Su vida había cambiado por completo. Era feliz, verdaderamente feliz. Verónica salió de la oficina puntualmente a la 1 de la tarde. Maximiliano había prometido pasar por ella. Iban a comer juntos. Las niñas estaban con él. Estaba esperando en la entrada cuando vio una figura familiar. Víctor. Estaba sentado en su coche, enfrente, mirándola. Cuando sus miradas se cruzaron, él bajó del coche, con un enorme ramo de rosas en las manos. Verónica se quedó inmóvil, observando cómo se acercaba. Había envejecido. Su rostro estaba demacrado, con ojeras oscuras bajo los ojos, vestido con descuido. Verónica, empezó él, deteniéndose frente a ella. Fui un idiota. ¿Puedes creerlo? Resultó que el niño no era mío. Perdóname. La dejé. Verónica lo miró. ¿Y por dentro? No sintió nada. Ni lástima, ni dolor, ni rabia. Solo un vacío. Dios mío, se rió ella. ¿Y a qué has venido a buscarme a mí? Quiero que empecemos de nuevo, dijo él apresuradamente. Fui un imbécil por perderte, pero voy a cambiar. Te lo prometo. Podemos. Escúchame. Víctor, lo interrumpió Verónica. Todo esto ya no me interesa. Han pasado 3 años. Tengo mi propia vida. Él no la escuchaba. Se arrodilló ante ella, en medio de la acera, apretando el ramo contra su pecho. Renuncié a mi trabajo. Te lo ruego. Mudémonos a la playa, como soñábamos. Empecemos de cero. He cambiado. ¿De verdad? Verónica abrió la boca para responder, pero en ese momento, una voz familiar sonó a espaldas de Víctor. Hernández, qué mentiroso eres. Maximiliano se acercó a ellos, con Alicia y Bárbara en brazos. Las niñas iban vestidas con mamelucos rosas idénticos y observaban la escena con curiosidad. Víctor se levantó y se giró. Su rostro se desfiguró por la sorpresa. Aguirre, ¿tú qué haces aquí? ¿Por qué te metes en mis asuntos? Claro que son mis asuntos, respondió Maximiliano con calma, acercándose. ¿Estás frente a mi esposa y la madre de mis gemelas? Suplicándole perdón, mintiéndole. Verónica se acercó a Maximiliano, tomó a Bárbara de sus brazos y besó a su marido. Luego se giró hacia Víctor. No, no puede ser, susurró él, mirándolos con los ojos desorbitados. ¿Sabes qué, Víctor? Dijo Verónica, meciendo a su hija en brazos. Tamara tenía razón. Eres una persona ruin, y el destino me salvó de ti. ¿Así que no soy defectuosa? Como puedes ver. Maximiliano la rodeó con un brazo por los hombros y miró a Víctor con dureza. Te vuelvo a ver cerca de mi esposa y te rompo las piernas. ¿Entendido? ¿Hernández? Se dieron la vuelta y se dirigieron a su coche. Verónica no miró atrás ni una sola vez. Víctor se quedó de pie en la acera, con el ramo de rosas en las manos. Solo, perdido, destrozado. La rabia lo consumía. Aguirre, su antiguo jefe, el que lo había despedido después de aquel escándalo en el trabajo,
Y ahora, además, se había quedado con la mujer que él mismo había rechazado, a la que no había valorado. Verónica se subió al coche junto a Maximiliano. Aseguró a las niñas en sus asientos infantiles y sonrió. «Vamos a casa». «Vámonos», asintió Maximiliano. Y encendió el motor. Y se fueron, dejando el pasado atrás.